Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad cerebrovascular en pediatría. Mi nombre es Luz Adriana Murillas Joaquín, soy residente de pediatría de segundo año de la Universidad del Valle. Tenemos pues a modo de introducción, porque es importante hablar de este tema, ya que la enfermedad cerebrovascular en el paciente pediátrico tiene muchos retos, ya que la mayoría de los ensayos clínicos de buena calidad han sido realizados en adultos. Entonces es importante hablar, conocer y manejar este tema adecuadamente, ya que en el paciente pediátrico se han visto muchos retrasos en el diagnóstico. Vamos a ver que existe un amplio diagnóstico diferencial, se puede presentar con diversas manifestaciones y pues como les dije previamente, existen faltas de ensayos clínicos que me respalden el tratamiento de estos pacientes en un evento agudo. Tenemos adicionalmente pues de que los factores de riesgo atribuibles como la aterosclerosis, entre otras, que se presentan en la enfermedad cerebrovascular de los adultos, son casi inexistentes en la enfermedad cerebrovascular del paciente pediátrico. Como definición, según la AJA, en la enfermedad cerebrovascular es un trastorno neurológico de inicio agudo, que es un signo o un síntoma atribuible a un infarto cerebral, ya sea focal o una hemorragia. Tenemos que en la clasificación del evento cerebrovascular pediátrico existen diferentes formas de caracterizarlo. Lo podemos hacer por la edad, según la causa subyacente y según la temporalidad. En cuanto a la edad, tenemos la enfermedad cerebrovascular perinatal, que es aquel que ocurre desde la semana 28 de gestación hasta los 28 días de edad de vida postnatal. Puede ser agudo o también puede ser presunto. Agudo es aquello que se diagnostica en los recién nacidos en el momento del nacimiento o cerca de él. Y el presunto se refiere a infartos crónicos diagnosticados en forma diferida que se presume que han sido ocurridos en el periodo perinatal. En cuanto a y en la otra clasificación es la enfermedad cerebrovascular infantil que ocurre desde los 28 días de edad postnatal hasta los 18 años. En cuanto a la causa subyacente, este puede ser isquémico, que a su vez se puede presentar a nivel arterial o venoso, o puede ser una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Y según la temporalidad, aquel que se presenta como un déficit neurológico menor a 24 horas que recupera, se conoce como un accidente isquémico transitorio. Y la enfermedad cerebrovascular recurrente es aquella lesión cerebral pues acumulativa que resulta de un ictus recurrente que generalmente es de origen cardioembólico. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la presentación de la enfermedad cerebrovascular en el paciente pediátrico es infrecuente. Sin embargo, no se tiene que desconocer porque el riesgo de secuelas son potencialmente mortales e incapacitantes para el paciente. Tenemos que la etapa perinatal es el periodo con mayor número de casos de enfermedad cerebrovascular. Tenemos que es mayor en los recién nacidos que en los niños mayores. En los recién nacidos se presenta cerca una relación de 1 por cada 3.500 nacidos vivos, mientras que en los niños mayores es 1 a 2 por cada 100.000 pacientes por año. Tenemos que la etapa perinatal es el periodo con un mayor número de casos de enfermedad cerebrovascular, llegando a ser hasta de 5 a 13 por cada 100.000 nacidos vivos. Y es 6 veces mayor que en otras edades. Y vamos a ver que la frecuencia va a empezar a disminuir con la edad. En menores de 5 años se presenta alrededor de 0.38 por cada 100.000 pacientes por año y en la adolescencia ya disminuye a 0.4 hasta 0.6 por cada 100.000 por año. Tenemos además pues que la relación entre la edad al momento de la presentación y el sexo son discordantes, sin identificar pues a alguna asociación estadísticamente significativa. Tenemos que en cuanto a la causa, la enfermedad cerebrovascular isquémica se presenta en 1.6 por cada 100.000 y el evento cerebrovascular hemorrágico en 1.4 por cada 100.000. Y los eventos cerebrovasculares en la población pediátrica han presentado un aumento global significativo estimado en aproximadamente 35%.
afectando principalmente a los países que están en vía de desarrollo. En cuanto a la etiología y los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular isquémica, tenemos como vemos pues en las tablas que hay múltiples causas. Entonces debemos saber que se requiere una valoración sistemática, cuidadosa y ordenada pues para poder identificar las posibles causas. Tenemos pues en primer lugar, casi en el 53% de los casos, las arteriopatías generalmente no ateroscleróticas, donde se encuentra el síndrome de Moya-Moya, que es el más común, la arteriopatía por enfermedad de células falciformes o la arteriopatía posterior a infecciones como varicela, disecciones arteriales, vasculitis primaria del sistema nervioso central u otras vasculitis infecciosas. En cuanto, pues, en segundo lugar, se encuentran las causas cardíacas, ocupan alrededor del 31%, donde principalmente están las enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas, el foramen oval permeable, las arritmias o un antecedente de una cirugía cardíaca previa, endocarditis, entre otras. En cuanto a los estados de hipercoagulabilidad, ocupan el tercer lugar, casi en un 13%, donde se encuentran aquellos pacientes con deficiencia de proteína C y S o mutaciones de factores de coagulación. En cuanto a las condiciones sistémicas agudas, también son una causa de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Se encuentran principalmente causas infecciosas, sepsis, shock, acidosis, entre otras. Y también importante reconocer los pacientes con patologías hematológicas, pues oncológicas, eh, hematológicas, oncológicas o no, dentro de las que se encuentran pues, los pacientes con enfermedad de células falciformes, anemia de células falciformes, perdón, deficiencia de anemia, perdón, por deficiencia de hierro o anemia hemolítica o malignidad hematológica o tumores sólidos a nivel extracraneal. También hay causas metabólicas, causas genéticas y desórdenes a nivel de cabeza y cuello de manera crónica, pues que son crónicos. En cuanto a los factores de riesgo y etiología de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, tenemos que en primer lugar se encuentran las malformaciones vasculares, ocupando casi el 50% de las causas, dentro de las que se encuentran las malformaciones arteriovenosas en un 39% y en un 11% las malformaciones cavernosas. Tenemos también diátesis hemorrágicas, en donde se encuentran las coagulopatías, alteraciones a nivel congénito, trombocitopenias, también aneurismas o tumores primarios intracraneales hemorrágicas. Y entre otras causas que ocupan el 10% se encuentran infecciones hemorrágicas a nivel del sistema nervioso central, vasculitis cerebrales, enfermedades pues, vasculares como moya-moya, entre otras. Y tenemos entonces que la ruptura de estas lesiones vasculares, que son las malformaciones vasculares, son la causa más común de hemorragia. En cuanto a la fisiopatología, es importante comprender la anatomía neurovascular para así estudiar la manifestación clínica del ictus. Tenemos que el flujo sanguíneo al cerebro la gestionan principalmente dos carótidas, como vemos en la imagen. Un momento. Como vemos en la imagen, principalmente por dos carótidas internas, por aquí la carótida común en la parte anterior y dos arterias vertebrales en la parte posterior que conforman el círculo de Wills. Tenemos entonces que la arteria carótida común da origen a la carótida interna y esta da origen a la arteria cerebral media, quien es la encargada de la irrigación de la mayor cantidad del parénquima en cada hemisferio, y también da origen a la arteria cerebral anterior. Tenemos que la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, tanto derecha como izquierda, son los encargados de irrigar los hemisferios cerebrales. Tenemos que tanto la arteria vertebral derecha como izquierda se van a unir para, aquí la arteria vertebral derecha e izquierda, se van a unir para generar la arteria basilar. Esta va a dar origen a la arteria cerebral posterior, que es la encargada de irrigar la parte posterior y la parte occipital.
Es importante conocer esto porque en un accidente cerebrovascular, en uno de estos vasos me podría causar un daño tisular en estas imágenes, en estas regiones, perdón, que están resaltadas en esta imagen. De acuerdo a los colores, es el sector que irriga cada una de las arterias que acabamos de nombrar. Tenemos que, vale la pena pues recordar que en estos territorios arteriales, como vemos en esta imagen, porque son los encargados de la irrigación de áreas que tienen una función. Y si hay un infarto o sangrado, pues tenemos que ir a buscar en el paciente la alteración de estas funciones. Tenemos pues que a nivel frontal encontramos las áreas motoras, que es la región irrigada, como vimos previamente, por la arteria cerebral media. Es importante conocerlo porque en esta región frontal está el área motora primaria, que es el área de Broca. Tenemos en la región parietal, que está el área de la sensibilidad, en la región temporal está el área auditiva y finalmente en el área occipital se encuentra el área visual. En cuanto a en la fisiopatología, pues es importante hablar sobre la autorregulación cerebral. Esta es una gráfica de autorregulación cerebral que es definida como un mecanismo protector donde se logra el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral persistente, pues pese a los cambios generados por la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces, en esta imagen vemos en el eje X se ubica la presión arterial media y en el eje Y está el flujo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral en mililitros por 100 gramos sobre mililitros. Entonces, como podemos ver, por cada grupo etario, niños, adultos, neonatos y recién nacidos prematuros, existe un patrón en S. Y en cada patrón en S podemos ver un periodo de meseta. Este periodo de meseta es el rango de la presión arterial media, como vemos aquí en los niños. Este periodo de meseta de 5 más o menos a 130, 140, es el rango en que esta presión arterial media, a pesar de que hay cambios en el flujo sanguíneo cerebral, se mantiene, pero tiene unos límites como todo. Entonces, si esta presión arterial media pasa y se eleva, entonces se va a aumentar exponencialmente el flujo sanguíneo cerebral. Y si este aumenta mucho, pues me puede generar daño como un edema cerebral. Podemos ver aquí qué ocurre en el evento cerebrovascular isquémico. Entonces podemos ver en esta gráfica de acá, que es llamada autorregulación cerebral y disturbios o cambios durante eventos cerebrovascular isquémico agudo. En el eje de las X está la presión arterial media y en el eje de las Y está el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que en esta línea azul nos muestra el flujo sanguíneo cerebral óptimo, que es en la fase de meseta que les mencioné previamente, pues que es, digamos, como el rango de la presión arterial media, que se mantiene a pesar de los cambios del flujo sanguíneo cerebral, mientras que en esta línea roja es lo que ocurre en un evento agudo isquémico. Podemos ver que de manera transitoria este mecanismo de autorregulación se pierde completamente. En esta otra imagen se llama efectos de la disminución del flujo sanguíneo cerebral en las funciones vitales cerebrales, donde vemos que en el eje X se encuentran el deterioro del tejido y en el eje de las Y está el flujo sanguíneo cerebral. Observamos que cuando el flujo sanguíneo cerebral se encuentra alrededor de 50 mililitros por 100 gramos por minuto, se inicia la inhibición de síntesis de proteínas. Cuando disminuye hasta 35, cesa la síntesis de proteínas y empieza a aumentar transitoriamente la utilización de glucosa. Cuando ya disminuye a 25, inicia la glicólisis anaerobia y la acidosis tisular. Y cuando ya disminuye a 17, se presenta una falla eléctrica neuronal y si sigue bajando hasta 11, ya se empieza a generar una falla pues a nivel de la membrana para finalmente ocurrir la muerte neuronal o cerebral. En esta gráfica les quería hablar sobre la penumbra isquémica. Podemos ver en el eje Y
el flujo sanguíneo cerebral en mililitros, miligramos minuto y pues en cuál es el porcentaje normal. Podemos observar que cuando disminuye alrededor del 20%, empieza a ocurrir un fenómeno, o sea, cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral en un 20% de lo normal, ocurre un fenómeno que se llama oligoemia o pobre perfusión. Y si sigue cayendo el flujo sanguíneo cerebral alrededor de un 80%, se presentará una isquemia. Dentro de la isquemia tenemos dos áreas, un área de penumbra y un área central. En cuanto al área de penumbra, tenemos que es aquel tejido que, a pesar de estar hipoperfundido, si yo hago maniobras para reperfundirlo, pues este tejido me va a sobrevivir. Mientras que en el centro del infarto, a pesar de que el tejido ya está hipoperfundido y así yo haga o no haga intentos por reperfundirlo, este ya no sobrevivirá. En esta imagen podemos ver los cambios morfológicos en el ictus isquémico. Tenemos que en la patogénesis de la enfermedad cerebrovascular isquémica, varios tipos de células del sistema nervioso central empiezan a experimentar diferentes alteraciones morfológicas ante pues, los daños isquémicos. Entonces tenemos acá en el área de la periferia del infarto o también oligoemia, como lo mencioné anteriormente, tenemos que la barrera hematoencefálica está intacta, que la microglía no está activada y las neuronas no tienen ninguna alteración. Ya en el área de penumbra, en la parte de la isquemia, ya unas neuronas que son llamadas neuronas isquémicas son relativamente viables, pero estas empiezan a experimentar varios cambios. Uno de ellos importante es la desintegración de los ribosomas endoplasmáticos. Aquí en este área ya tenemos que la barrera hematoencefálica empieza a romperse, hay ruptura de esta e inicia los factores o los episodios o el evento de excitotoxicidad por un aumento excesivo de glutamato. También empieza la infiltración de células autoinmunes, la inflamación, y esto me va a generar una activación de la microglía y se empieza a ver apoptosis celular. Aquí en el área ya central o el centro o core de la isquemia, ya vemos que ya está rota totalmente la barrera hematoencefálica, existe ya la necrosis a nivel celular, más infiltración de células y finalmente pues la muerte celular. En esta imagen podemos ver la respuesta, o sea, podemos ver cuál es la respuesta de celular frente a la isquemia. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las células cuando ocurre un evento isquémico? Entonces, tenemos que cuando existe una obstrucción, en este caso, una oclusión de la arteria cerebral, hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que van a haber cambios a nivel del astrocito, a nivel de la neurona, a nivel del oligodendrocito y a nivel de la microglía. Entonces tenemos que por la oclusión empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Esto me va a llevar a una hipoxia, a una isquemia y a una pérdida pues, de utilización de oxígeno y de glucosa. Empieza a existir como un desacople entre los requerimientos de oxígeno y entre el oxígeno disponible, perdón, entre la energía, un desacople entre el requerimiento de energía y entre la energía disponible a nivel neuronal y a nivel de la glía. Entonces, por este desacople, empiezan a generarse un exceso de aminoácidos, una producción excesiva de aminoácidos excitatorios, como lo es el glutamato. Y este glutamato ingresa a la neurona por medio de estos receptores que están aquí en NMDRA, y esta producción o aumento excesivo de glutamato también me va a generar que por estos canales ingrese un calcio excesivo. Esto me van a generar especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y radicales libres, perdón, que se va a traducir en un daño a nivel mitocondrial, una activación de las caspasas, fragmentación del ADN y finalmente una muerte a nivel de la neurona. En cuanto al astrocito, también por el exceso pues, de producción de aminoácidos excitatorios como el glutamato, esto va a ingresar
al astrocito y va a generar también que exista un ingreso excesivo de calcio que me va a generar una alteración a nivel de la homeostasis y el mantenimiento pues de la función de los astrocitos. En cuanto al oligodendrocito, tenemos que esta excitotoxicidad, que es producida por el aumento de glutamato, va a generar una disfunción a nivel del oligodendrocito que me va a producir una desmielinización, una pérdida, una pérdida de eh, una pérdida de la sustancia blanca y una degeneración valeriana, que es la pérdida de mielina del axón. Esto producido no solo por la oxitotoxicidad, sino por el exceso de calcio a nivel del oligodendrocito. Entonces todo esto pues me va a generar un daño importante. Y a nivel de la microglía también, por el mismo fenómeno de excitotoxicidad, que es el exceso de aminoácidos excitatorios, va a ingresar un calcio de manera excesiva a nivel de la microglía y inicialmente se va a responder a la isquemia, pero después va a haber pues una producción de citoquinas proinflamatorias, aumenta una respuesta inflamatoria que finalmente pues se va a traducir en la muerte o en la apoptosis. En esta gráfica, pues se resumen, es un breve resumen de la fisiopatología involucrada en el accidente cerebrovascular isquémico. Aquí en la A vemos el efecto de la excitotoxicidad, en la que se libera un exceso de glutamato, donde están involucrados estos receptores sinápticos y extrasinápticos NMDAR, y pues que ya produce lo que vimos anteriormente. En esta imagen de la B vemos que son las vías de señalización principalmente de muerte celular, principalmente implican autofagia, necroptosis y apoptosis, que eso se va a traducir en una muerte celular como programada. En esta imagen de acá abajo es la neuroinflamación y la degradación de la barrera, la neuroinflamación y la ruptura de la barrera hematoencefálica. Y esa ruptura pues me va a generar producción de células inmunes autoinflamatorias y una cascada de citoquinas y quimoquinas. Listo, en esta imagen de acá, el estrés oxidativo se caracteriza principalmente por la producción de especies reactivas de oxígeno y una disfunción a nivel mitocondrial. Esto me va a implicar la entrada de calcio, como vemos acá, a las mitocondrias y que eso pues se generan en enlace isquémico. En esta imagen pues es una representación esquemática de cuál es el papel de las células inflamatorias en la inflamación post-isquémica. Este papel, pues como podemos ver en esta imagen, puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de las condiciones del microambiente celular. Entonces, en esta tabla es llamada rol benéfico y perjudicial de las células inflamatorias en un SB isquémico. Podemos ver en la primera parte cuál es el tipo de células: microglías, macrófagos, astrocitos, neutrófilos, células dendríticas y linfocitos T. En esta otra columna podemos ver los efectos perjudiciales y finalmente los efectos benéficos. Entonces, finalmente esta imagen es para saber de que las células pueden ser buenas o malas dependiendo del momento pues en el que se encuentre el de la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología del evento cerebrovascular hemorrágico, tenemos que ocurre pues por la ruptura de un vaso sanguíneo y esto me va a generar la liberación de estos componentes sanguíneos a nivel cerebral. Entonces podemos tener secundario a esto un aumento de la presión intracraneal y una compresión local que me va a generar pues una lesión primaria. Secundario pues también a esta liberación de sangre a nivel cerebral tenemos una activación de microglía, de células de la microglía, de los astrocitos. Esto me va a llevar a una cascada proinflamatoria, infiltración a nivel de leucocitos, citoquinas y quimoquinas, que finalmente se va a traducir en una neuroinflamación. También tenemos producción de especies reactivas de oxígeno que me va a llevar a un estrés oxidativo. También la disrupción o la ruptura de las células endoteliales me va a generar un daño a nivel de la barrera hematoencefálica que se va a traducir en un edema cerebral y también en un vasoespasmo cerebral secundario a
a que se rompan las células del endotelio. Y finalmente la excitotoxicidad también se me va a traducir como un edema cerebral. Todo esto sumado finalmente me va a generar una disfunción a nivel neurológico. En esta imagen, pues quería mostrarles que existen mecanismos de lesión compartidos en una enfermedad cerebrovascular hemorrágica y una enfermedad cerebrovascular isquémica. Hay mecanismos de lesión implicados en ambos que finalmente pues se traducen en lo común, que es inflamación en los dos casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas del evento cerebrovascular isquémico, debemos conocer que los signos y síntomas son un elemento clave en el diagnóstico de esta entidad. Incluyen manifestaciones o signos o síntomas focales, casi en el 85% de los casos, que puede prestar hemiparesia, debilidad facial, alteraciones a nivel del lenguaje, alteraciones visuales, alteraciones en la marcha como ataxia. También funciones no localizadas como cefalea, vómitos, también pueden presentar papiledema o alteración a nivel del estado de la conciencia. Y casi en un 31% de los casos se pueden presentar episodios de crisis. En cuanto a las manifestaciones del ACV hemorrágico, tenemos que los síntomas más frecuentes son secundarios a hipertensión intracraneal. Entonces, estos pacientes van a tener cefalea casi en el 80% de los casos, episodios de náuseas y emesis casi en el 60%, pueden tener también crisis casi en un 40% y también la aparición de los síntomas y signos focales pues van a depender de la localización de la lesión. Y casi en la mitad de los pacientes hay un deterioro del estado de conciencia. Importante pues hablar un poco del diagnóstico. El diagnóstico tenemos que es principalmente clínico y radiológico. En la evaluación general de todo paciente el ingreso de urgencias, pues como hemos hablado previamente, la importancia del triángulo de evaluación pediátrica para yo identificar rápida y tempranamente las situaciones que amenazan la vida del paciente, donde evaluamos la apariencia general, el trabajo respiratorio y la circulación. Al ingreso pues del paciente a urgencias, después del triángulo de evaluación pediátrica, digamos como el manejo inicial, tenemos que hacer la valoración que ya conocemos, A, B, C, D, E, mirar pues la vía aérea, si hay alteración a nivel de cervical y que requieran o no protección, y si tenemos que hacer un manejo pues rápido de la vía aérea. A nivel de la respiración, pues tenemos que mirar si está normoxémico, si hay normocapnia o no, si está respirando de manera eficaz y espontánea, el tomo de la pulsoximetría, mirar si se requiere o no el soporte de oxígeno. En cuanto a la circulación, mirar la presión arterial media, pues que esté acorde pues con la edad, mirar el llenado capilar, mirar los niveles de lactato si los tengo disponibles y pues si hay alguna alteración, pues secundario a eso debemos actuar. En cuanto al déficit neurológico, tenemos que mirar pues el Glasgow del paciente con el que llega y control de convulsiones, como lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la exposición, la examinación clínica completa, el manejo de la temperatura y anteriormente, también debemos tomar la glucometría en la parte del déficit neurológico y en la exposición buscar otras lesiones o algo más que me pueda explicar una posible causa de la CB. Entonces, importante conocer las escalas clínicas de la valoración. Algunas escalas permiten predecir el riesgo de enfermedad cerebrovascular, como lo son Rosier y FAST. Rosier tiene una sensibilidad del 81% y FAST una sensibilidad del 76%. Esta es la sensibilidad para predecir la enfermedad cerebrovascular, pero generalmente no discriminan adecuadamente los eventos simulados. Y tenemos el PET-NISH, que es la herramienta estándar para la evaluación de emergencia de la gravedad del evento cerebrovascular. Entonces tenemos que su sensibilidad es alrededor del 87%. Me cuantifica la gravedad utilizando pues una versión específica del NISH, pero para niños. Esto me va a explorar 11 dominios neurológicos. Fue estudiado pues en el año 2011, donde se encontró que tiene una excelente fiabilidad entre los observadores en una corte que fue realizada en este año,
prospectiva multicéntrica realizada por neurólogos infantiles pues entrenados en esto. Ha sido validada en niños de 2 a 18 años y podemos tener una puntuación mínima de 0 o una máxima de 42. Estos son los 11 dominios que evalúa y más o menos, bueno, esta es la forma de que se le presenta al niño. Entonces, un resultado de 0 es que no hay un evento cerebrovascular. El leve es un puntaje de 1 a 4, moderado de 5 a 15, moderado a severo de 15 a 20 y severo de 21 a 42. En cuanto a la neuroimagen, pues debemos conocer pues de que dado el diagnóstico diferencial es tan amplio y que a veces la clínica no es tan sugestiva como se presenta en el adulto, es necesario confirmarlo de manera radiológica pues para poder yo realizar un diagnóstico certero de un evento cerebrovascular. Entonces, una vez se ha establecido que el paciente presenta las características semiológicas de un evento cerebrovascular, la neuroimagen es una emergencia. La imagen de elección es una resonancia magnética cerebral, ya que el TAC pues tiene una pobre sensibilidad a una isquemia precoz. Sin embargo, pues si no hay disponibilidad de una resonancia magnética cerebral, pues la imagen inicial debe ser una tomografía. Si yo sospecho un evento cerebrovascular hemorrágico, sí se puede hacer una tomografía, dado pues que, como les digo, tiene una mayor disponibilidad y tiene una alta sensibilidad para sangrados. Y después de esto, pues ya se tiene que considerar la relación de una angiografía o una angioresonancia. Estas son unas imágenes de lo que podemos encontrar en una resonancia magnética de un paciente con un ACV isquémico. Aquí podemos ver los sangrados a nivel ventricular, un ACV hemorrágico. En cuanto a la evaluación primaria, son aquellas pruebas de detección, o sea, se basa en pruebas de detección para buscar las causas más comunes de eventos cerebrovascular en niños. La idea es que podamos identificar las causas que podrían conducir a un evento cerebrovascular recurrente inmediato o pues que ya haya pasado. Entonces, para confirmarlo, pues se hace con una resonancia magnética, como les digo, y tenemos que hacer una química básica como es un hemograma, electrolitos, glucosa sérica y función renal. Si yo sospecho que la causa sea cardíaca, pues la idea es hacer una búsqueda con un ecocardiograma transtorácico, con un Holter, un electrocardiograma pensando en que la causa sea una arritmia y pues debo considerar en realizar o no si se debe hacer un Doppler a nivel de las extremidades. Si yo sospecho una arteriopatía, pues se debe hacer una angioresonancia de cerebro, como les comenté anteriormente, y también se puede hacer estudios de vasos extracraneales a menos de que pues encontremos una entidad u otra causa alternativa. Y si yo sospecho que puede ser una arteriopatía cerebral vascular focal, una punción lumbar, puede evaluar algunos agentes causales como lo son el virus herpes o varicela, pues por medio de PCR. Si yo sospecho, aunque la causa sea una trombofilia, la evaluación de la trombofilia hay que tener en cuenta que es útil en todos los casos de un evento cerebrovascular infantil, especialmente si no tengo una causa identificable. Si yo tengo un antecedentes médicos de trombosis o un antecedente familiar de primer grado con antecedente de trombosis. Debo solicitar niveles de proteína C y S, antitrombina, anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, homocistoína también. Una BSG, proteína C reactiva y también anticuerpos antinucleares. Si yo sospecho, pues, ahí también que sea una causa genética, pues ya tengo que hacer una, unos estudios pues más a fondo y valoración por genética. En cuanto a la evaluación secundaria, se debía hacer, digamos, en pacientes con un evento cerebrovascular recurrente o inexplicable que requieran una evaluación adicional, teniendo en cuenta pues los síndromes metabólicos, genéticos o reumatológicos que no han sido diagnosticados. La punción lumbar, estudios reumatológicos y angiografía siempre tienen que ser considerados en estos pacientes. Vamos a hablar un poco del manejo. El manejo, pues según la guía de la AJA, como les dije al inicio de la presentación, pues digamos no hay muchos estudios en niños, entonces siempre ha habido como
como dificultad en las recomendaciones de los pacientes con un evento agudo. Pero pues vamos a revisar un poco qué dice la literatura sobre el manejo. El ACV isquémico, primero, pues los pacientes deben estar vigilados en UCI durante al menos 24 horas, el soporte general en todos los pacientes y estrategias de neuroprotección que vamos a revisar más adelante. También la prevención después de la estabilidad, prevención de la recurrencia temprana y tardía, después de encontrar la etiología, tratar esta enfermedad de base y pues finalmente un manejo interdisciplinario y pues el inicio de rehabilitación. ¿Cuáles son estas estrategias de neuroprotección? Tenemos que tratar la hiperglicemia y la hipoglicemia, pues si se presenta. Entonces la literatura ha visto, pues de que se ha encontrado que la hiperglicemia es un factor de riesgo común y bien establecido de tener unos resultados adversos en el evento cerebrovascular en adultos y que posiblemente eso también puede ocurrir en niños. Porque, pues como les he comentado, hay pocos datos en ictus infantil. Entonces, Grely y colaboradores realizaron un estudio multivariado retrospectivo de 98 niños con evento cerebrovascular. Encontraron que la hiperglicemia en las primeras 24 horas sí estaba asociada de forma independiente con resultados adversos. Entonces, la meta es mantener los niveles de glucosa entre 140 y 180. Y muy importante también prevenir la hipoglicemia, es decir, que no llegue por debajo de 60 miligramos sobre decilitro. Sobre la fiebre, tenemos también que en este estudio realizado por Grayley y colaboradores, pues no encontraron como una influencia de que si la fiebre pues estaba asociada a peores o a peores o mejores resultados pues en un paciente con ictus infantil, a pesar de que se encontró fiebre aguda en casi el 40% de los pacientes en ese estudio. Sin embargo, entonces consideraron que la fuente de la fiebre se tiene que encontrar y claramente debe tratarse. En cuanto a la tensión arterial, la hipertensión en el periodo agudo posterior a un evento cerebrovascular sí ha visto que se asocia con peores resultados. A pesar de esto, pues el manejo a lo largo de los años, pues por la poca información que se tiene en los pacientes pediátricos, el manejo ha sido controversial. Sin embargo, se recomienda que se tiene que mantener la presión arterial entre percentil 50 y máximo un 15% por encima del percentil 95. Y podría ser razonable la disminución de esta presión arterial en un 15% durante las primeras 24 horas después del inicio del ictus. En cuanto a la hipotensión, pues se define como presión arterial por debajo del percentil 5 para la edad. Esto se tiene que tratar de manera enérgica, con líquidos endovenosos isotónicos y, si es necesario, con vasopresores. ¿Por qué? Porque, como vimos en la fisiopatología, tenemos que mantener la presión de perfusión cerebral adecuada que depende de la presión arterial media. En cuanto a las convulsiones, pues son comunes en el evento cerebrovascular infantil. Tenemos que más del 20 o incluso el 30% de estos niños presentan episodios de crisis. Generalmente el tratamiento solamente es si se presenta, o sea, si se presenta la crisis se tiene que tratar porque no está indicada la profilaxis pues con anticonvulsivantes, y el tratamiento pues generalmente no se debe dar por más de 2 semanas. Adicionalmente en estos pacientes tenemos que estar pendientes de que se presente alguno de estos síntomas que me puedan avisar que el paciente tiene un edema cerebral. Si se presenta alguno de estos signos, pues se tiene que tomar un TAC de manera urgente. Si el paciente presenta un deterioro agudo del estado de la conciencia, si presenta irritabilidad, si presenta cefalea posicional, un parálisis del par craneal sexto, vómito o papilledema. ¿Cómo podemos manejar estos pacientes? Con solución salina hipertónica o con manitol a una dosis de 5 cc por kilo en infusión hasta media hora, seguido de infusiones de 0.25 a 0.5 gramos por kilo, pues en caso de ser necesario. Y esta entidad pues ya es quirúrgica, una microangiectomía descompresiva, pues rara vez se realiza en el tratamiento del evento cerebrovascular infantil, casi en el 1% o en menos. ¿Y a quiénes se les puede hacer esto?
Pacientes que tengan infartos de gran volumen. ¿Qué es un infarto de gran volumen? Aquellos con un compromiso de más del 50% del territorio de la arteria cerebral media. Esto se tiene que realizar dentro de las primeras 24 horas o también se pueda decidir hacer imágenes seriadas dentro de las primeras 72 horas para estar pendientes del edema y la necesidad o no de cirugía. En las estrategias de reperfusión, este estudio, que es el estudio TIPS, que es un estudio de trombolisis en stroke, en ACV pediátrico, pues esto ha sido bastante controvertidos y en niños, pero debemos tener en cuenta pues de que han habido estudios que, este estudio por lo menos que me indica que en niños la terapia de reperfusión pues sí es potencialmente factible. Tenemos que en cuanto a la trombolisis, el activador tisular de plasminógeno, ya sea de manera intravenosa o intraarterial, en este estudio se evaluó la seguridad y la farmacocinética en niños entre los 2 a los 18 años, dentro de las primeras 4.5 horas del evento. Sin embargo, pues el uso no ha sido autorizada por la FDA en mayores de 18 años y muchos expertos no lo recomiendan en menores de 12 años, pues por fuera de un ensayo clínico. La dosis igual pues que los adultos a 0.1 miligramos por kilo. El 10% de la dosis total se pasa en un bolo en los primeros 5 minutos y el 90% restante de la dosis en los siguientes 55 minutos. ¿A quién se realiza esta terapia? Pues en los pacientes que están en ventana de tiempo, que tengan un déficit neurológico incapacitante, que tengan una oclusión pues, confirmada por imagen y que no tengan contraindicaciones. En cuanto a la trombectomía endovascular, pues a diferencia del anterior, en esta ocurre una mayor ventana de tiempo, alrededor de hasta 24 horas. Sin embargo, pues en los pacientes pediátricos existen muchos desafíos técnicos, como lo son el pequeño calibre de los vasos, la limitación del uso del medio de contraste basada en el peso, la exposición a la radiación, los riesgos en pacientes con PET-NIS grave. Y tenemos que en esos pacientes que tienen una escala de PET-NIS grave, pueden superar los riesgos, pueden superar los beneficios. Los criterios para realizar una trombectomía endovascular, que el déficit neurológico sea incapacitante y persistente, que tenga una oclusión confirmada de las grandes arterias cerebrales, pacientes con edad mayor o igual a 13 años que cumplan los criterios de elegibilidad de adultos y pues que exista una decisión conjunta de neurólogos expertos y que se tenga la presencia de un cirujano endovascular con experiencia tanto en el tratamiento de adultos como de niños. En cuanto al evento cerebrovascular hemorrágico, tenemos pues que igual que el anterior, vigilancia anuncia al menos por 24 horas, igual soporte general y muy importante prevenir las lesiones neurológicas secundarias, como pues con estrategias de neuroprotección, como en el evento cerebrovascular isquémico, también para reducir el edema, unas estrategias pues de tener la cabecera de la cama a 30 grados, tratar la enfermedad de base, después de encontrar la causa, tratarla y finalmente un manejo interdisciplinario y pues una rehabilitación. Las estrategias de manejo en el evento cerebrovascular hemorrágico, líquidos endovenosos isotónicos, mantener la normotermia, la normoglucemia, corregir los trastornos hemorrágicos pues que se conozcan o que se encuentren, pues valoración por el grupo de neurocirugía, porque los hematomas sintomáticos pues deben ser evaluados para ser evacuados. La angioresonancia se puede realizar cuando el paciente ya esté estable y pues como les dije, las causas, la malformación arteriovenosa eran las causas más comunes y también los aneurismas requieren un manejo multidisciplinario. ¿Cuáles son los predictores de desenlace después de un evento cerebrovascular? En cuanto al evento isquémico, el desenlace va a depender del tamaño del infarto, de múltiples infartos, de si el paciente tiene o no arteriopatías de base, hiperglicemia y convulsiones en el periodo después del evento cerebrovascular y también depende pues, de cuál es la funcionalidad del paciente al año después del evento cerebrovascular. Y en cuanto al hemorrágico, el desenlace va a depender de si el paciente estuvo con un estado mental alterado en las siguientes 6 horas de la presentación del evento,
¿Cuál ha sido la localización de la hemorragia? Hay un peor desenlace en aquellos que tengan una localización infratentorial, que la hemorragia sea con un gran volumen, que el paciente se presente al ingreso con un Glasgow menor de 7 y pues que la causa sea un aneurisma. El riesgo de recurrencia, el riesgo en niños mayores es sustancial. Tenemos que han encontrado que 1 de cada 10 niños sufrirá otro ictus dentro del año siguiente, que el ACV de circulación posterior tiene una tasa de recurrencia casi del 20% en los próximos 3 años, que los niños que tienen arteriopatías tienen un mayor riesgo de recurrencia. 1 de cada 3 va a tener otro ictus en el plazo de un año. Y los factores de riesgo para un evento cerebrovascular isquémico recurrente van a ser pacientes con arteriopatías y pacientes con arteriopatías asociadas a anemia de células falciformes, arteriopatías como un síndrome de Moyamoya, enfermedades congénitas adquiridas o cardiopatías congénitas o adquiridas, vasculitis del sistema nervioso central o alteración pues a nivel hematológico. La prevención, tenemos que a quién le hacemos prevención primaria, pues a aquellos pacientes con cardiopatías congénitas o trombos intracavetarios, pues puedo hacer anticoagulación o antiagregación y pues cirugía. Y la prevención secundaria, pues se puede hacer con antiplaquetarios o anticoagulantes y deben durar, o la prevención debe ser al menos mínimo durante 2 años. Estos uso de antiplaquetarios o anticoagulantes son seguros en el evento cerebrovascular isquémico inicial que todavía no se ha estudiado, no se ha encontrado la causa. Entonces podemos usarlos de entrada durante 5 a 7 días mientras miramos cuál fue la causa. Si yo me doy cuenta o encuentro que la causa de la ACV es cardioembólico, y si hay historia de trombosis previa o de trastornos protrombóticos conocidos, la indicación es cambiar lo anterior a anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. La prevención la podemos hacer entonces con enoxaparina, una dosis de 1 miligramo por kilo dosis cada 12 horas, o aspirina de 3 a 5 miligramos kilo día. Y tenemos que los anticoagulantes orales nuevos pues se encuentran en estudios. Todavía pues incluso no hay ningún estudio corriendo de estos en niños, pero pues sí hay muy buena seguridad en adultos. La warfarina también se puede usar, sin embargo, pues el seguimiento, porque se tiene que hacer un ajuste según el INR y en la población pediátrica es difícil este seguimiento. Entonces no es como muy recomendable, pero también se puede usar. En cuanto a la prevención en pacientes con anemia de células falciformes, tenemos que los niños con hemoglobina SS homocigota tienen un mayor riesgo de presentar un evento cerebrovascular y otras complicaciones neurológicas. En estos pacientes, la arteria más afectada es la arteria cerebral media. También es muy común la enfermedad de Moyamoya en estos pacientes. Y tenemos que esta es la responsable del 10% de muertes de estos pacientes. Si se debe hacer un seguimiento con una resonancia magnética cerebral cada 1 o cada 2 años, porque pueden presentar eventos cerebrovasculares siguientes. Y en caso de que se presente de manera de prevención, se recomiendan las transfusiones crónicas para mantener la hemoglobina S por debajo del 30%. También en estos pacientes se hace seguimiento con un Doppler transcraneal. Si encontramos que existe un hallazgo de velocidad máxima media de al menos 200 centímetros por segundo en la parte terminal de la carótida interna o en la porción proximal de la arteria cerebral media, estos pacientes tienen una incidencia de ictus de aproximadamente 10 eventos por cada 100 pacientes al año. Entonces, en estos también es indicada la prevención con un protocolo de transfusión crónica. En cuanto al pronóstico, en mortalidad, tenemos que estudios más antiguos hubieron una mortalidad casi del 20%, pero actualmente dice que la mortalidad ha disminuido casi en un 4%. En cuanto a los resultados cognitivos, esos pacientes que tienen lesiones principalmente en el área cortical o subcortical, sí tuvieron peor resultado que aquellos con daños en el área cortical, subcortical únicamente o subcortical únicamente. De esos pacientes, el 70% pueden presentar un déficit neurológico, el 36% es leve, el 23% moderado y el 10% es grave. Y en cuanto a la calidad de vida, en cuanto pues la calidad de vida relacionada con la salud, la calidad de vida sí es menor
que la encontrada pues en niños que no han tenido un evento cerebrovascular. Y el riesgo de epilepsia de estos pacientes es alrededor del 25%. Diagnósticos diferenciales hay muchos en los que se encuentran crisis pues, epilépticas o no, migraña, infecciones, desmielinización, pacientes con hipoglicemias, encefalopatía hipertensiva, vestibulopatías o ataxia cerebelosa o canalopatías, entre otras. La trombosis del seno venoso cerebral, pues digamos es una entidad poco frecuente, pues vamos a hablar como generalidades. Esto se puede asociar a complicaciones graves como lo son la hipertensión intracraneal, isquemia, infarto o una hemorragia. Las manifestaciones clínicas son bastante inespecíficas y en los lactancias, en los niños más pequeños, se puede manifestar con signos de aumento de la presión intracraneal, como son cefalea, náuseas, vómitos o parálisis del sexto par. Hay muchas entidades que pueden facilitar un estado de hipercoagulabilidad y son los pacientes que tienen más factores de riesgo para presentar esta entidad. Los estudios de elección en el diagnóstico son la resonancia magnética cerebral y la angioresonancia cerebral. Para finalizar, pues vamos a hablar un poco de la relación entre SARS-CoV-2 y evento cerebrovascular. En este estudio, que fue realizado en agosto del 2022 en 61 centros en 21 países, entre pacientes en niños que tenían la edad de 29 días a menos de 18 años. Este estudio se realizó entre el 1 de junio y diciembre 31 del 2020. Entonces lo que hicieron fue encuestar estos sitios con experiencia en ACV para determinar el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 y el número de casos incidentes de ACV entre niños, entre esos niños de 29 días a menores de 18 años. Se encontraron que los resultados fue que en 48 centros pues se proporcionaron datos de hospitalización por COVID, que la prueba de COVID se realizó en 335 de 373 casos agudos de ACV, que de estos 335 casos, 23 de esos casos de ACV analizados fueron positivos para COVID y 23 casos de ACV con COVID, el COVID fue considerado el principal factor de riesgo de ACV en 6 casos. En 13 casos fue considerado como un posible factor contribuyente, en 3 casos fue un factor incidental y en uno no se pudieron obtener más detalles clínicos. Tenemos que en el COVID existe pues una activación macrofágica, una producción pues de linfocitos T ayudadores, de una cascada proinflamatoria, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, factores interleuquina 12, 6, interleuquina 1, 23. Entonces esto me va a generar una tormenta de citoquinas y va a producir una respuesta hiperinmune que me va a llevar a todos estas manifestaciones que conocemos y finalmente se va a manifestar como un síndrome inflamatorio multisistémico en niños o MISC-C, que se incluyeron pues varios criterios pues que digamos será tema de otra conferencia. Entonces tenemos que en estos niños con el síndrome inflamatorio multisistémico, pues son los pacientes con alteración a nivel articular, con fiebre, con linfadenopatías, conjuntivitis, rash, letargia, dolor de cabeza, nistagmus, alteración a nivel del laboratorio, como es elevación de la ferritina, del LDH, CPK, fibrinógeno, dímero D, entre otros. Tienen más riesgo de miocarditis, aumento de troponinas, proBNP, aneurismas coronarios, taquicardias, hipoperfusión, hipotensión, entre otras. A nivel pulmonar presentan hipoxemia, dolor torácico, infiltrados pulmonares. A nivel hematológico presentan trombocitopenia, neutrofilia, linfopenia y también pueden generar daño renal. Entonces tenemos que en esos pacientes con COVID hay un compromiso neurológico debido a que hay más inflamación, más coagulopatías y esto me predispone a trombosis. Y también hay más daño endotelial, más disfunción endoteliar y eso se traduce como una arteriopatía inflamatoria. Entonces tenemos que los pacientes que tengan marcadores inflamatorios elevados o que tengan síndrome inflamatorio multisistémico pueden tener un riesgo más alto de sufrir un evento cerebrovascular. En cuanto a la rehabilitación, pues cuál es
El objetivo de esto, mejorar las capacidades funcionales del paciente para así poder fomentar la autosuficiencia, mejorar la calidad de vida general. En esos pacientes, pues como les dije, es un manejo multidisciplinario, no solamente es el médico, también debe haber terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia cognitiva, para poder mejorar las habilidades motoras, las habilidades de fuerza y coordinación, la recuperación del lenguaje, del equilibrio y la adaptación principalmente. En cuanto a mensajes finales, mensajes para llevar a casa, tener en cuenta que cualquier déficit neurológico agudo es un evento cerebrovascular hasta demostrar lo contrario. El evento cerebrovascular infantil puede tener una presentación más sutil y un diagnóstico diferencial amplio, por eso siempre lo tenemos que pensar y buscarlo y descartarlo. Existen muchos retrasos y desafíos en el diagnóstico del evento cerebrovascular pediátrico, ya que existen falta de datos de ensayos clínicos pediátricos. Las terapias hiperagudas en la infancia siguen siendo muy controvertidas. La resonancia magnética cerebral se considera el gol estándar de neuroimagen y a pesar de la plasticidad neuronal presente en los niños, la mayoría de estos niños con ictus tienen una discapacidad persistente. Por eso la importancia de conocerlo, buscarlo, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Esto era lo que les quería traer el día de hoy. Muchísimas gracias.